podemos decir que no dejó un ganador excluyente. Sí, un mano a mano, podemos decir, entre Massa y Milei durante mucha parte del debate. A ver. Contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei. Milei plantea la vuelta de las AFJP. Milei plantea la privatización de YPF. Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Milei plantea un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal, obviamente con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central. La primera vez que se da un derecho a réplica, sobre un derecho a réplica, Javier Milei ha solicitado responderle a Sergio Massa sobre su derecho a réplica. Javier Milei. Ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado. Cuando usted lo agarró, hoy teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a $125. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la mayoría de los analistas dicen que la parte de lo que se concentró el debate fue entre Milei y Massa. Después vino Patricia Bullrich, que también se afirma desaprovechó algunas oportunidades, por ejemplo, de meter un poquito más el escándalo Insaurralde. Bregman hablando de la lucha social de los trabajadores, que lo conocemos, y Juan Schiaretti concentrando mucho su discurso. En Córdoba. Desde Córdoba, exactamente. Pero me permite presentar a mi hermana Mónica Gutiérrez. Hola, Moni, el gusto de saludarte. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, tu mirada, primero tu apreciación global de lo que viste ayer, Moni, que nos interesa mucho. A ver, yo primero vi una cosa que fue para mí un encefalograma plano. Nada picó, nada marcó un momento. Nadie perdió ni nadie ganó nada de sus votantes. Hicieron control de daños. Yo creo que todos estaban ahí, me refiero sobre todo a los 3 que tienen chances de seguir en carrera por los votos que han sacado en las PASO. Nadie arriesgó nada, estaban para zafar, quisieron zafar del compromiso del debate. Ustedes saben que el debate fue muy resistido por la clase política, que después de mucho trabajo de una ONG se logró implantar hace apenas unos años. 2016. Sí, nosotros tuvimos, Guille, la posibilidad de moderar uno de esos debates en el 19, ¿te acordás? Sí, claro. Esa dinámica del debate tan normatizado y tan pautado y con tanto coacheo, los pone... A ver, los candidatos parece que ese día venían desayunando con almidón. Ay, no, sí, tal cual. Todos duros. Está buena esa. Todos duros. Pero ¿no viste errores no forzados, Moni, tampoco? Porque nadie se destacó y errores no forzados hubo. Sí, hubo errores no forzados y básicamente a mí me gusta observar la cara del que está pantalla partida mientras habla otro. Claro. Sí. Hubo varios errores no forzados, pero básicamente la observación de eso me permitió ver lo siguiente. Massa impertérrito. Claro. Massa tiene mucho dominio de la cámara, mira dónde tiene que mirar. No la sabe lunga, diría mi abuela. Está acostumbrado. Da la sensación de que está sólido parado. Sí. Lástima que todo lo que dice lo contradice su posición en este momento en el gobierno. Es el ministro de Economía. Claro. Patricia Bullrich, cuando la mostraban a plano partido, no hablando, se la notaba muy nerviosa y muy inquieta. Se le torcía el saco, la cruz que tenía acá se le fue para atrás. Tomaba agua de una botella. Dijo María Insaurralde también. Sí. Sí. Después lo tenemos a Milei. Milei se logró contener, no sabemos cómo lo lograron con él, lo coachearon para que no... Pero hacía caritas. Sí, pará, nosotros... poneme con Mónica, ahí, plano partido. Vos hablás, yo sé, Milei se la pasó haciendo así. ¿No? ¿Lo hago bien? En la cara, o sea, digamos por qué. A ver, mirá, porque ayer todos esperábamos ver un poquito del loco Milei, y la verdad que se contuvo salvo los gestos. El loco no apareció, Moni, no hubo sorpresa, ni agarró una lapicera y se la tiró a alguien, no pasó. Pero ahí va mi pregunta hacia Mónica. ¿Vos no crees, Mónica, que las reglas del debate lo beneficiaron a Milei?
porque tenía solamente 5 derechos de réplica. Después se tenía que quedar callado. ¿No crees que lo benefició ese tipo de sistema más que perjudicarlo? Ese sistema lo benefició a todos, menos al debate y menos a nosotros que queremos saber realmente cómo piensan, cómo son, porque lo benefició a Milei en un punto. El hecho de estar tan normatizados los hacía sentir contenidos y aferrándose a contenidos aprendidos con anterioridad. Por ejemplo, Patricia Bullrich no paró de pasar consignas de campaña, las mismas que grabó en los spots. Sí. Era un spot. No, nada, no sé, me perdí ahí. Milei hizo lo mismo, le dio contenido, pero no intensidad a la cosa. Entonces, a ver, me parece que los que aprovecharon el debate fueron Bregman y Schiaretti, porque estaban más relajados, entonces fluían más. De todas maneras, quiero decir algo, el debate no contó con algunos temas que a todos nosotros nos interesa conocer. Uno, ¿cómo va a ser el combate a la inflación? Porque todos prometen que van adelante con la inflación, pero nadie explica cómo lo va a hacer. Si van a bajar el déficit fiscal, ¿cómo lo van a hacer? Patricia no logró explicarlo de la LELIQ ni ninguna otra cosa. Que fue la pregunta chicana de Milei. Segundo, estamos en un relajo de imágenes, de relatos feroces de corrupción. No sé si ustedes tienen claro. Sí, claro. Es una serie de Netflix de corrupción en continuado. Es la continuidad de la saga de los bolsos de López con las Louis Vuitton de Sofía. ¿Entendés? Entonces, todo eso que habla de la matriz más oscura de la política, que también tiene mucho que ver con el deterioro, no solo de la política, sino también de la economía. De eso prácticamente no se habló. Sí, Mónica, perdón, no me quiero olvidar un detalle, ahora voy, chicos. ¿Por qué? 43 puntos de rating sumado todo, ¿eh? Sí. O sea que es desaprovechar una oportunidad, o fue desaprovechar una oportunidad para muchos. Sí, Clara. Guille, permitime, Mónica, buen día. La gente tiene unos problemas tremendos. Tenemos un país devastado. ¿Alguno de los 5 candidatos, vos sentiste que alguno de los 5 candidatos se acercó un poquito al jubilado, al desocupado, al trabajador que no le alcanza la plata? Cero, Clara. A ver, el país está sumergido en la angustia. ¿Por qué en la angustia? El viernes cerró con el dólar por encima de los 800. Sí. Todos sabemos que nos vamos a una nueva devaluación. Hay pronósticos en relación a la economía que son apocalípticos y que van a impactar en el más primario de todos los lugares, que es cuando vas a comprar tus alimentos. Ya ni hablemos de otras cosas. Eso por un lado, de eso se habló muy poco, hubo muy poca empatía de todos los dirigentes en relación a ese tema. El tema inseguridad. ¿Cómo apareció el tema inseguridad? ¿Cuándo hablaron de inseguridad? ¿Qué propusieron? El tema narcotráfico, y cuando digo narcotráfico digo la penetración de la droga, narcomenudeo en los barrios más humildes. Sí. Los jóvenes pobres. ¿Cuándo hablaron de los jóvenes pobres? E insisto con lo de corrupción. ¿Cuándo hablaron de un puntero llamado Chocolate Rigó ordeñando cajeros desde hace años para dar esa guita quién sabe a quién? Lo que te dicen es que por ahí no tienen el tiempo suficiente para desarrollarlo y prefieren tirar consignas. Pero pará, vos mencionaste recién el tema del momento del Papa, que Massa le pide a Milei que le pida perdón. ¿Podemos ponerlo y lo analizamos? Dale, vamos. Dale. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Déjame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Ser respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa. Dale. Bueno, así fue un poco la historia, que una pregunta tenía una respuesta después de otro tema. Una vez que hubo respondido Milei sobre el Papa, le tira con la inflación por la cabeza a Massa. O sea, el objetivo era decir lo que uno quería decir, más allá de lo que te preguntaran, Moni, me dio la sensación. En el caso, Guille, en el caso de lo del Papa, vamos a hablar claro. Acá
hay una cosa que ya todos sabemos, que Massa y Milei se necesitan mutuamente para llegar al balotaje Sí. y que prefieren llegar, Milei prefiere llegar con Massa y Massa prefiere llegar con Milei, está claro. Sí. Al Papa, Massa tiene una pésima relación con el Papa, tiene buena relación con el Papa, le tiró una onda usando a Milei. Milei le respondió con una evasiva muy tonta, porque la verdad que si mal no recuerdo, en la entrevista con Tucker Carlson volvió a hablar del Papa. Sí, el maligno lo llama. El maligno, el representante del maligno en la tierra. Bueno, eso dice en la entrevista con Carlson. Sí. ¿Cuándo pidió disculpas de eso? No entiendo. Hace una semana. No, bueno, de hecho ahí se da la decisión con Eurnequian. Eurnequian dice no podemos aguantar esto, habla bueno, todo lo que ya sabemos. Claro, ¿no? bueno, sale Eurnequian a hablar del Papa porque sí, Eurnequian tiene una buena relación con el excelente. Papa. Pero acá hay dos que se llevan mal con el Papa chicaneándose con ese tema. ¿Te das cuenta que estamos hablando de que se hicieron entre todos control de daño? Sí, me parece que estaban todos más a la defensiva. Y que, en definitiva, si se esperaba que moviera Nolan perímetro a favor de captar votos, yo no sé si... Mira lo que te digo, por ahí Miriam Bregman o Schiaretti con su Córdoba trasladado al país. Me parece que los demás, se concentraron en retener lo que tienen. Sí, perdón, Mónica. Hay un canal que hizo una compulsa utilizando el QR, ¿no? Salió muy bien puntuado ahí Schiaretti. Sí. Muy bien puntuado Schiaretti. Yo creo que no se pueden difundir los números esos. Pero sí, salió muy bien puntuado Schiaretti, una cosa casi rozando a Massa, te diría. Entonces, la verdad que no le hablaron a la gente. Yo no sentí que esos candidatos estuvieran interpelando a la gente, estuvieran diciéndole, acá estamos para esto. Yo sentí que era un diálogo entre ellos para ver cómo salían lo menos dañado posible. Claro, pero ¿sabés qué, Mónica? No se acercaron a la gente. Ahora, estos políticos saben de antemano que se tienen que acercar a la gente y no lo hicieron. ¿Por qué vos crees? Mira, yo creo que todos están muy preocupados porque saben que hay algo que inexorablemente va a ocurrir. Guillermo Franco, que es el virtual ministro del Interior de Milei y que es el que está hablando con más soltura, dijo que si gana Milei en diciembre, el sistema político argentino va a implosionar. Yo creo que ya está dando datos de que implosiona. Y después, si vos desagregás eso para atrás, vas a ver, si Patricia Bullrich no llega al balotaje, Juntos por el Cambio desaparece, implosiona. Para, Moni, repetí eso. Muy ¿Vos importante. pensás que si no llega al balotaje, los radicales vuelven a ser un partido, el PRO otro? Obvio, pero se cae de Maduro. Si Patricia Bullrich, por eso es que el voto es tan clave en función del sistema político argentino. En este momento los radicales tienen un montón de gobernaciones, un montón de intendencias al interior de Juntos por el Cambio. Claro. Tienen gobernabilidad, todo eso es cierto. Tienen una plataforma dentro de las legislaturas, del Parlamento, diputados, senadores, etcétera, que les permite ir adelante con algunas cosas. Ahora, si Patricia Bullrich no llega al balotaje, todo ese sistema implosiona. ¿Por qué implosiona? Porque todas las grietas que se abrieron a través de estas internas feroces que se vivieron van a ser añicos del conjunto. El radicalismo incluso corre el riesgo de implosionar, porque el radicalismo también hoy tiene sectores que están enfrentados, que están divididos y que están pulseando de una manera muy agresiva. Perdón, Mónica, vos ves un escenario parecido al 2001, tanto económico como político, donde se terminan reuniendo los gobernadores en el CFI, no me acuerdo qué significa la sigla, y se reúnen para ver cómo llevan Federal de Inversiones. ¿Cómo? Ese Consejo Federal de Inversiones. Entonces, digo, vos ves un escenario parecido económicamente al 2001 y políticamente, donde se terminan reuniendo los gobernadores para ver cómo llevan adelante el desastre. Yo no quiero hablar de eso porque yo creo que la democracia tiene que pervivir con el sistema y que acá tiene que haber elecciones, que las elecciones tienen que ser ganadas por uno, el que sea, el que los argentinos elijamos, que sea el peor de todos, y que ese que gane, nos guste o no, sea la peor de las opciones, tiene que gobernar, asumir y gobernar. Y el resto de la dirigencia le tiene que permitir gobernar. Lo que digo es, si Patricia Bullrich no llega al balotaje, supongamos que pasa Milei y Massa al balotaje,
Juntos por el Cambio implosiona, Sí. se desintegra. ¿Y qué pasa con Macri con como ese escenario, Moni? coalición. Porque, digo, ¿te acordás la frase de...? Macri coquetea con Milei. Sí, es verdad. Bueno, Pero digo, Macri dijo, le dijeron a Macri, hacete Darío, un partido y ganá, le dijo bueno, Cristina pero en un pará. momento. Hizo un partido, ganó, fue presidente Ok, y a los pero pocos años digamos algo. desaparece. La principal crítica que ahora se le hace a Mauricio Macri es que él realzó la figura de Milei cuando todavía Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta estaban peleando la interna, una interna que les hizo muy mal, y ahora tuvo que salir a decir que apoya a Patricia Bullrich. Ahora, hace 10 días, Sí, que sí. Mauricio Macri tenga que haber refrendado el apoyo a Patricia Bullrich marca que hay una cuestión de que le están imputando el hecho de, y te pregunto, Mónica, Claro. de haber hecho crecer la figura de Milei. Si no, es absurdo. ¿A quién va a apoyar Macri? Obviamente, las declaraciones post-paso de Macri fueron letales, dejaron a Patricia Bullrich en un estado de knockout emocional de arranque nomás, 2 o 3 semanas, todavía se está intentando recuperar y el apoyo que Macri le está dando a Patricia Bullrich es muy tibio. Yo creo que, a ver, si gana Milei, Macri va a hacer fluir mucho apoyo a Milei, incluso Con su equipo, con sus equipos. Funcionarios. Claro, claro, El claro. otro día, tuve la posibilidad de entrevistarlo a Franco, Sí, y él está lo leí. obviamente pasando con la ambulancia por los distintos sectores políticos o esperando que cuando todo estalle, a ver cuáles de las astillas se lleva para su ahora, reducto. Moni. Si gana Milei. Y ahí Sí. le pregunté, quiero decir esto nada más, le Sí. pregunté dónde tenía más chance de recoger funcionarios para alimentar un posible gobierno de Milei, que va a necesitar 4.000 funcionarios aprox. Y me dijo que por el lado de Macri viene bien. Claro. Exacto. O sea, Macri asiste a Milei y se va a la FIFA. Bueno. Ese es el objetivo Está bien. para después de diciembre de él. Digamos, profundiza en la FIFA. Y sí. Sí. Moni, a ver, ¿qué deberían rever los candidatos de cara al próximo debate que va a ser en la UBA, teniendo en cuenta que lo que más se destacó tienen que ver con frases? Por ejemplo, lo que nos quedó del debate Scioli-Macri es: Daniel, ¿en qué te has convertido? En un panelista de 678. Y ahora quedó mucho lo de Bregman sobre el gatito mimoso, sobre el león que no es Milei, sino el gatito mimoso. Digo, entramos en por ahí las cosas nimias y no tenemos retenidas las ideas que debieron haber aprovechado a lo mejor en dar a conocer en 43 puntos de rating. ¿Qué deberían hablar los equipos de campaña de cara allá, a 6 días del próximo Mirá, debate? yo creo que los debates tal cual están planteados y están coacheados no va a haber mucha chance de que te vengan a hablar de frente y a explicar cosas claras. Creo que sí, en esas frasecitas un poquito ingeniosas, un poco maléficas o como querramos interpretarlas, sí hay conceptos que quedan en el aire y que después se van a replicar en las redes y todo lo demás. Lo del gatito mimoso que le mandó Bregman es una frase muy ácida. ¿Y por qué es una frase muy ácida? Porque lo que está diciendo es: guarda, aquel león que se come a los chicos crudos, el rey de la selva, ya está negociando por abajo con otras especies animales a ver cómo sobrevive en la selva. Sí. Es un gatito mimoso. A ver, Esa déjame, frase Moni, es vamos a recordarlo. demoledora. Porque por ahí hay gente que no lo vio, ¿no? Pero vamos a recordarlo, dale. Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Es lo que dice Bregman y la carita de Milei, ¿no, Moni? Lo que vos decías al principio de la charla. Y sí, si le soltás la cadena a Milei se la come cruda. Saca la motosierra. Pero bueno, estaba sujetado. Lo que creo, Guille, es que esa frase lo que está diciendo es que Milei se está acomodando y se está condicionando en torno de la casta. ¿Por qué? Porque él va a necesitar de la casta. Él no va a poder formar su gobierno sin ir al encuentro de gente que venga de muchos años de experiencia política. Y dentro de la gente que viene de muchos años de experiencia política, se va a encontrar a muchos que son casta, aunque es muy difícil quién es casta y quién no es casta. Entonces, lo que ella está diciendo es: guarda que Milei
puede venir como una suerte de caballo de Troya dentro del cual venga la casta de nuevo. Exacto. Si esa casta, en esa casta va a haber una mayoría de gente que venga de Macri o del radicalismo, también le dieron duro a Morales, creo, ¿no? Sí. Y salió a defenderlo. Patricia Burri le dijo, no te voy a permitir que le digas esto a Gerardo Morales, bueno, que ha dado represor, le dijeron. Sí, tal cual. Eso. Pero, a ver, la realidad es que también se habla en estas horas de un pacto con Massa. Bueno, a ver. Nadie lo puede demostrar hasta ahora, qué sé yo. Pero ustedes tienen dudas de que si gana Milei, algunos cuantos dirigentes del masismo van a ir al gobierno de Milei. Sí, la gente se va a perder la oportunidad de integrar un nuevo gobierno y tener sobrevida política hacia adelante si gana Milei. Y si Milei necesita gente, y si no, ¿de dónde va a sacar Milei y Guillermo Franco gente? ¿De dónde la va a sacar? A ver, Moni, déjame preguntarle a Iñaki Gutiérrez, es un joven, no sé si lo conoces, es que maneja las redes de Javier Milei, que de hecho lo hace realmente muy bien y ha logrado que, por ejemplo, en la selección y antes de la campaña, el 50% de lo visto en campaña sea de Javier Milei. Iñaki, ahí estás. ¿Cómo te va, Iñaki? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Escuchabas a Mónica recién lo que estábamos hablando acá con todo el equipo? Sí, la escuchaba yo. Bueno, nada, primero saludarla a todo el mundo, saludarla a ella también. A ver. Decir que bueno, que nosotros no tenemos pensado integrar a Sergio Massa ni ningún exfuncionario o funcionario actual de Sergio Massa al gobierno, que capaz esa fuerza política me parece que va más, o ese accionar político va más parecido al que tiene Juntos por el Cambio, como puede ser el candidato Felipe Álvarez, ex camporista en La Rioja, pero nosotros no solemos sumar gente ni del masismo ni de Juntos por el Cambio. Pero, a ver, Iñaki, y ahora te dejo, Mónica, eso lo podés estar diciendo hoy, pero me parece que a la hora de una necesidad política de tener sustento de gobernabilidad, no está mal dialogar con otras fuerzas que pudieran aportarte algo, porque me parece que la Argentina tiene que ir alguna vez a una mesa redonda donde se termine la grieta. Bárbaro, sí, yo tengo dos cuestiones con respecto a eso. La primera, nosotros, por ejemplo, votamos la ampliación o la suba del mínimo no imponible en impuesto a las ganancias, un proyecto que fue de Sergio Massa. ¿Por qué? Porque Javier Milei considera que siempre, en tanto y en cuanto se vote la eliminación o la reducción de un nuevo impuesto o de un impuesto ya creado, es algo bueno. Con lo cual nosotros no somos una fuerza política que, digamos, no entienda que este país no se construye solo. Ahora bien, nosotros vamos a hacer un acuerdo con los argentinos de bien, no con los políticos. Y también creemos que la victoria de Javier Milei en la PASO, que queremos que se va a ver muchísimo más acrecentada el 22 de octubre, que Javier Milei va a sacar un porcentaje de votos muchísimo mayor y que va a ser presidente, va a tener un nuevo reordenamiento de la política y bueno, veremos qué argentinos quedan, qué políticos quedan del lado de los argentinos de bien y qué otros políticos quedan del lado de acá. A ver, Moni. No, sin lugar a dudas va a haber un reordenamiento de la política. Lo que está claro es que le guste o no a sus seguidores, va a tener que hacer acuerdos con gente de la política tal cual la conocimos hasta hoy. No sé de la casta. Obviamente, después vendrá la habilidad de no ir a la casta estricta, pura. Supongo que Insaurralde no lo van a llamar a integrar el nuevo gobierno. Pero la verdad es que van a tener que recurrir a acuerdos, y esos acuerdos van a ser con gente de la política en general. Y dentro de la política no todo el mundo es casta, pero hay una inmensa mayoría que, si por casta entendemos haber vivido eternamente de la política y no haber conocido nada del ámbito privado, hay una inmensa mayoría que está en ese carril. Claro. Iñaki. No, bueno, a mí me parece importante, mirá, hay un eje en el que yo quiero hacer hincapié. En el 2021 se decía que Javier Milei no pasaba la PASO, pasó la PASO, se decía que no consiguió una banca, consiguió 2. Este año que no llegábamos a las elecciones, llegamos a las elecciones, ganamos las elecciones, con lo cual yo también confiaría un poco en el proyecto de él, esperaría un poco, porque me parece que, bueno, hasta ahora nada de lo que hizo se creía posible y acá estamos, ¿no? Debatiendo que Javier puede ser uno de los próximos presidentes de Argentina. ¿Vos creés que esto se termina el 22 de octubre, Iñaki? Yo creo que va a ser muy complejo que sea así por una cuestión de cómo están distribuidas hoy las fuerzas, pero creo que nosotros claramente somos quienes más posibilidades tienen de hacerse del sillón de Rivadavia el 22 de octubre y estoy casi convencido que no hay contrincante que vaya a poder sumar la mayoría que vamos a sumar nosotros el 19 de noviembre en caso de un balotaje. ¿Y con quién se ven en el balotaje? ¿Esto lo hablan con Javier? Bueno,
necesariamente me tengo que ver con Sergio Massa porque es el segundo candidato más votado en La Paz. Bueno, perdón, es el segundo, es el tercer candidato. No. Patricia es la tercera. Porque vos estás hablando de los vos votos decís por- individualmente, Claro. no por fuerza. Estamos de acuerdo. Es que es muy importante que nosotros entendamos que primero los votos son de la gente y la gente depositó en ciertos candidatos. Si ustedes creen, cosa que yo no, que un candidato, que un votante de la reta puede ir a votar a Patricia Bullrich después de la interna, después de todo lo que se han dicho, después de lo mismo que pasó en Santa Fe con Lozada y Puyaro, que Lozada lo trató de narco a Puyaro, a mí me parece que no es así, la gente no es tonta. Pero, bueno, Juntos por el Cambio trata de agarrarse de esa matemática electoral porque si no entiendo está en terceros cómodos. Sí. Moni, me gustaría una palabrita tuya y tengo que hacer la pausa muy cortita y después seguirlo, pero ¿qué querías contestar? No, yo estaba pensando en la propuesta esta que viene haciendo Sergio Massa de Gobierno de la Unidad Nacional, en tren también a convocar a dirigentes de otras fuerzas. Es una propuesta que se las trae porque es también desintegradora en este momento, en esta fase de lo que podría ser el esfuerzo de Juntos por llegar al 22 más o menos cohesionado. ¿Viste la foto esta donde se ve a Morales y a Valdés en un acto que era de gobernadores, pero que termina apareciendo de campaña? Es una chicana fuerte. Y me parece que este argumento de que vengan todos a sumar a un gobierno de unidad nacional, cuando en la práctica se está haciendo hoy, o por lo menos hasta el momento que dejó de ser ministro para hacer el switch a candidato, kirchnerismo explícito, es bastante, confunde y chicanea a Juntos.